el estar en el Estado de México. Siempre compartir para mí en el Estado de México es increíble, porque yo soy ecatepense, yo soy mexiquense, me sé el himno del Estado de México. No sé si ustedes se lo saben, pero yo sí me lo sé. El Estado de México es uno, ¿verdad? Bueno, me encanta. Estoy muy emocionada de estar con Adrián y Marta. Son una iglesia que amamos, Ríos de Avivamiento. Me encanta esta iglesia, le llevamos en nuestras oraciones, es increíble. Y bueno, hoy quiero compartir. He estado así como en guerra de qué compartir los últimos meses. Estoy así, tengo una carga en mi espíritu y no puedo detener la carga que tengo en mi espíritu, que es el clamor. Por más que quiero predicar otras cosas, por más que quiero enfocarme en otras cosas, de veras es una carga en mi espíritu y tengo que hablar, tengo que predicar sobre la carga que hay en mi espíritu. He querido hablar otros mensajes y siempre el Espíritu Santo me incomoda y tengo que hablar pues de la carga que Él ha puesto en mi vida. Para esto Él me llamó, para esto es que Él me permite predicar, pues para hablar las cosas que tengo que hablar. Ya saben que batallan conmigo con el micrófono, así que Dios les dé sabiduría, porque no puedo estar quieta y todavía no empiezo a predicar. Así que, ¿por qué no oramos unos segundos? Padre, ayúdanos esta tarde, Señor, a recibir todo lo que tú quieres de tu Espíritu. Señor, hemos sido convocados por ti para estar esta noche, Señor, recibiendo de tu palabra, de tu Espíritu. Señor, queremos recibir enteramente lo que tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y yo sé que no siempre el mensaje que comparto es para todos, porque está la historia en Lucas capítulo 5 referente a lo que hoy estamos hablando de aguas profundas, en donde está Jesús, está en el mar y dice que las multitudes estaban escuchando la palabra en las orillas. Las multitudes estaban en las orillas escuchando, pero cuando fue mar adentro solamente iba Pedro con él. Entonces a veces hay mensajes que no es para todos, porque hay mensajes que nos desafían a salir de la comodidad, porque a las orillas pues a todos les gusta, es cómodo, no te mojas mucho, pero entrar a donde Dios quiere que vayamos, eso es incómodo muchas de las veces. Pero yo quiero compartir, porque les voy a decir algo, este tipo de mensajes, no sé por qué siempre me cuesta mucho trabajo predicarlos en el Estado de México. Es como un ambiente espiritual a veces que no me dejan compartirlo y no me gusta eso, porque yo vengo del Estado de México y a mí no me van a engañar, somos bien guerrilleros, somos gente de trabajo, somos gente de guerra, pero pareciera que cuando venimos a las iglesias, pareciera que tomamos una actitud como de muy bien portaditos, y no les creo. La verdad, somos gente de guerra, somos gente que está activa desde las 4 o 5 de la mañana, ¿a poco no? Somos gente de chamba, y no sé por qué a veces este tipo de mensajes se forma un ambiente tenso. Dile al que está a tu lado, destrábate. Porque miren, necesitamos hoy más que nunca mexicanos despiertos, mexicanos en un espíritu que esté alineado a lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Necesitamos que tú y yo estemos despiertos, porque hay una temporada del espíritu en nuestra nación y tú no puedes estar desconectado de esto que Dios quiere hacer. Yo estoy convencida que estamos en la mejor temporada, porque Dios quiere usar a México. México es parte esencial. Yo no sé tú, pero yo estoy cansada que cada vez que se hable de México digan: ¡ah, Chapo! ¡ah, cárteles! ¡ah, cocaína! No sé, yo odio eso. Yo quiero que se diga: México es tierra de avivamiento. México donde hay locos del espíritu. Eso es lo que yo quiero que se diga de México. ¿Chapo qué? Y por eso tú y
tiempos de Juan el Bautista. Si tú eres de antes de Juan el Bautista, tú tienes que ser permitido ser un pasguato, ser un sonso. Pero si tú eres después de Juan el Bautista, tú tienes que ser violento. Si tú quieres algo del reino de Dios, tú necesitas ser violento. Si tú no quieres nada del reino, quédate aplatanado, quédate así con tu cara de limón, no sé. Pero si tú quieres algo del reino, tú necesitas ser violento. Si eres después de Juan el Bautista. Si aquí hay alguien que sea más viejo, bueno, está bien. Está bien, si tú naciste antes de Juan el Bautista, está bien. Está bien, te lo paso. Pero si no, tú necesitas ser violento. Dile que está a tu lado, necesitas ser violento. Y hasta cierto punto creo que Dios no se equivoca. Creo que Dios ha llamado y por eso ha profetizado durante tantos años que uno de los últimos avivamientos va a ser en México, porque si hay una nación que ha visto de cerca la violencia, que ha visto lo que hace la violencia del mundo, nuestra nación. Nuestra nación está en una guerra, aunque traten de decir que no es verdad, que no estamos en guerra, las cifras hablan de muertos, de desaparecidos, como si estuviéramos en una guerra, peor que Irak. No puede ser, y segundo, estamos en guerra. Estamos en guerra, aunque digan que no, digan que está a tu lado, estamos en guerra. Porque, miren, a mí, una vez que Igna de Suárez estaba predicando, a mí me impactó mucho cuando ella decía que cuando ellos estaban viviendo la guerra de Pablo Escobar, fue violento, pero se levantaron a orar. Pero ella decía, a mí me saca mucho de onda cómo los mexicanos, aún lo que están viviendo, no los despierta. Y nosotros en Colombia no vimos lo que los mexicanos ven. Y lo que los mexicanos ven es sadismo. Nosotros nunca vimos esa violencia. No es posible que los mexicanos no se despierten. Y a mí me preocupó mucho eso. ¿Qué necesitamos para despertar? Necesitamos estar conectados al ambiente del Espíritu. Yo sí creo que Dios llamó a México para uno de los últimos avivamientos. Yo sí creo que tú y yo somos parte de lo que Dios va a hacer en este último avivamiento. Yo sí creo que avivamiento comenzó en nuestra nación, pero necesitamos estar totalmente despiertos. No puedes estar tranquilo, no puedes estar desconectado de lo que Dios quiere. Necesitas despertar. Y ese es mi mensaje. Yo me estaba limitando mucho y yo quería enseñar, pero quiero predicar hoy. A veces me pasa como Israel Rojo que decía, ¿por qué en otros lados van y gritan y aquí? Yo quiero que griten y nomás enseñan. Bueno, hoy sí, yo sé que a veces les pasa eso. Hoy sí voy a gritar. Necesitamos volver a clamar. Necesitamos volver a despertar. Yo sé que la guerra es molesta, yo sé que el clamor es molesto, porque es ruidoso, porque es escandaloso, porque hay un poco de desorden, y yo sé que a muchos les incomoda. Pero hoy voy a explicar por qué necesitas estar despierto, por qué necesitas hoy comenzar a abrir tu boca y necesitas salir de este lugar con un espíritu ferviente. Tú necesitas entrar a la guerra, porque déjenme decirles, yo no sé tú, pero yo traigo un espíritu ferviente y estoy convencida que Dios va a usar mexicanos para la última ola. Yo sí lo creo, yo sí creo que tú eres parte de lo que Dios va a hacer. Yo sí me la creo, yo soy mexicana y de veras yo sí creo que estamos llamados para este último tiempo. Pero es que nos han metido mucho la idea de que debemos de ser de ciertas maneras, de ciertas formas, que debemos de parecernos a los australianos, a los gringos. La verdad estamos prietos, no nos vamos a parecer. La verdad que ridículo nos veíamos con los pantalones todos apretados y gordos. Parecíamos chorizos. La verdad es que mucha gente nos intenta decir cómo nos debemos de comportar los mexicanos, cómo debemos de ser, cómo debemos de clamar, cómo debemos de orar, cómo debemos de hacer iglesia.
australianos, no somos gringos, no somos franceses, somos mexicanos. Dile que está a tu lado, eres mexicano, se te nota acá el mismo palote. Aunque tengas apellido italiano, yo tengo un apellido italiano, toscano, pero soy mexicanota. Somos mexicanos, porque miren, a eso se le llama domesticación. Y muchos nos han querido domesticar a los mexicanos porque somos muy intensos, no les gusta como los mexicanos somos. Pero imagínate domesticar a un león, es imposible. No vamos a poder domesticar lo que Dios quiere. Yo creo que Dios ha escogido a México precisamente por eso, porque los mexicanos somos gente de guerra. Esto ha pasado una y otra vez en la historia. Acuérdense de la historia de Zacarías y de Elizabeth, que le están diciendo, se tiene que llamar Zacarías. Y ella decía, no, se va a llamar Juan, pero si nadie en tu familia se llama así, se va a llamar Juan. Y la gente siempre va a tener opiniones de cómo debemos de comportarnos, de cómo debemos de hacer, de cómo debemos de decir. Pero si Dios nos llamó a los mexicanos, vamos a hacer iglesia para mexicanos y vamos a comportarnos como mexicanos. ¿Está bien? Y por eso quiero comenzar a predicar. Vaya conmigo a Jueces capítulo 2. Yo no soy como Milton, por eso Milton predicó antes, porque los del Evangelio Eterno. ¿Cuántas horas predicaste, Milton? ¿Como 3? Yo predico poco, así que tranquilos. Vaya conmigo, Jueces capítulo 2. Dios siempre ha querido ayudar a su pueblo. Dios siempre ha querido entrometerse en los asuntos de su pueblo. Dios siempre ha querido rescatar a su pueblo. Y Jueces 2:17 es una evidencia. Pero siempre el pueblo de Jehová ha hecho y se ha comportado de esta manera. Desde el 16, y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que los despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron y se apartaron pronto del camino. Siempre Dios ha querido ayudar a su pueblo. Siempre Dios ha querido meter su mano para rescatarnos. Y en ese tiempo Dios puso jueces para que les ayudaran, para que les direccionaran. Pero el pueblo de Israel siempre ha sido terco, siempre fue necio. Algo así como la iglesia cristiana. Siempre Dios ha querido ayudar a su pueblo, siempre Dios ha querido direccionarla, pero el pueblo siempre va tras sus dioses, siempre el pueblo se desconecta. Y entonces llega un momento en la historia en donde está sucediendo esto, que Dios había levantado jueces, pero se prostituía el pueblo de Israel, se desconectaba, se conectaba, se desconectaba, se desconectaba, porque siempre ha sido así el corazón humano, de generar dioses, de levantar ídolos, de tu trabajo se puede convertir en un ídolo, tus hijos se pueden convertir en un ídolo. Constantemente el pueblo de Israel se prostituía. Pero hay una cosa que me impresiona de lo que quiero hoy hablar, porque dice que llegó un momento en donde Dios se molestó de que constantemente pasara esto en el pueblo de Israel, constantemente esto fuera un día a día del pueblo de Israel, y Dios se molestó. Y dice que Jueces capítulo 3, y es aquí en donde comienzo. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas Israel a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que le enseñasen a los que no la habían conocido. Y esta es la parte en la que me preocupa, y esta es la parte en donde quiero aterrizar un poco. Esta es la parte que creo
que traigo una gran carga en estos últimos años, en estos últimos tiempos. Dice que llegó un momento en donde se fastidió Dios de que el pueblo de Israel constantemente levantara ídolos, constantemente se desconectara de Dios. Y entonces llegamos a Jueces capítulo 3 y dice que Dios permitió que se quedaran enemigos, no porque no los hubiera matado Josué o Caleb, sino que Dios mismo había permitido esto para que los hijos de Israel conocieran la guerra, porque se les había olvidado a la gente, a los que habían enfrentado guerra, se les había olvidado enseñarles a sus hijos a ir a la guerra, se les había olvidado enseñarles a ser unos guerreros, se les había olvidado que la guerra era parte de su día a día. Y entonces Dios permitió que enemigos se quedaran para enseñarles a la guerra a los hijos. ¿Sabe qué me preocupa de esto? ¿Sabe qué es lo que me asusta de esto? Y no me gustaría que estuviera pasando en nosotros, pero me parece que está sucediendo entre nosotros. Me parece que está sucediendo en nuestra nación. Me parece que está sucediendo en medio de nuestras iglesias. Porque a mí me asusta este versículo. Qué terrible es que Dios mismo diga: te voy a dejar algunos enemigos que te estén fregando la vida para que no se te olvide la guerra. Esto a mí me preocupa mucho, me asusta, porque ya no es una guerra con el diablo, es Dios mismo diciéndote: te has olvidado de la guerra, entonces yo te voy a devolver a la guerra. Porque esto es lo que está diciendo aquí. Esto es lo que está hablando esto, que lo está diciendo para enseñar. Mira cómo lo dice la NTV. Lo hizo para enseñar a pelear en la guerra a las generaciones de israelitas que no tenían experiencia en el campo de batalla. Es que escúchenme, entiéndanme. Ellos ya habían encontrado un camino, ya tenían sus grandes auditorios, ya tenían sus iglesias llenas, ya habían conquistado varias cosas, ya tenían sus auditorios con aire acondicionado y ya no era necesario enseñarles a los otros la guerra. Ya tenían buenos trabajos, ya tenían estabilidad económica, ya tenían sus casas, ya tenían sus carros, ya tenían sus buenos trabajos y ya no era necesario enseñarles a sus hijos entrar a la guerra. Y les entró una comodidad. La gente se empezó a acomodar, se empezó a sentir muy cómodo en la iglesia porque ya no hacía calor, ya hay aire acondicionado, ya hay sillas cómodas, hasta nos podemos echar una pestaña mientras se está predicando. Se siente bien padre, ya estamos bien cómodos. Y hay mucha gente que se olvidó que todo lo que habían conseguido había sido por la mano de guerra de Dios. Muchos entonces se agarraron a la comodidad y pensaron que el botín era el motivo por el que Dios los había llevado a la guerra y se conformaron con el botín sin entender que nunca el objetivo de Dios ha sido el botín, sino que vayan de conquista en conquista, que tomen el territorio que Dios les ha entregado. Ese es el objetivo, llegar al sueño de Dios. Deja de conformarte con el botín, ese no es el objetivo de Dios. Necesitas ir a la guerra. Y entonces se entraron y decían: no, ya que mi hijo no se desvele en la reunión, porque tiene semana de exámenes. ¿Cómo se va a acostar entre las sillas? Ay, pobrecito de mi chiquitito de 25 años. ¿A poco lo que tienes fue de gratis? Todo ha sido a causa de que entramos a la guerra. Todo ha sido a causa de que nos pusimos en la línea de batalla y comenzamos a pelear por lo que Dios nos ha prometido y lo que nos ha hablado. Pero muchos olvidaron de enseñarle a sus hijos la guerra y por eso vemos una bola de jóvenes apáticos a los sueños de Dios.
pero una vez que conquistan un auditorio o gente, se les olvida ir a la guerra. Oye, yo estoy preocupada por esto, porque es Dios mismo dejando enemigos que les hagan guerra para que enseñen a los otros a ir a la guerra. No es el diablo, es que el diablo me está atacando, me está enviando batalla. No es el diablo, quizá es Dios, porque se te olvidó llevar a los otros a la guerra. El cristianismo en sí mismo es guerra. Y tú y yo no podemos estar con un espíritu apático. Por eso a mí me gusta esa palabra hebrea, pascuatos. ¡Qué profunda palabra! Si no sabe lo que es ser un pascuato, sí, porque ya los nuevos jóvenes ya no saben nada. Déjenme les explico. Porque aunque usted me ve a mí bien chavita, como de 25, gracias. Pero en febrero cumplo mis gloriosos 40. Oye, esa palabra de pascuatos es esa gente que está en las reuniones y está así. Que tú estás en el fuego y ellos están. ¿Cierto? Que están robando oxígeno. No sé, que a veces respiran menos cuando están esas personas. O sea, nada los enciende, nada los motiva. Tú dices, bro, ¿estás vivo? ¿Sí respiras? Porque a veces te se quedan así como, tú dices, no, este es un zombie. Necesitas entrar a la guerra. Tú y yo, miren, porque se ha levantado una generación que yo no sé, que empieza a hablar sobre, porque se levantó una generación así, ¿verdad? Muy de, es que es tiempo de el sonido apacible, es que Dios es amor, tenemos que meditar y tenemos que, y hacen todo ahí interactúan con el pueblo, están ahí en su devocional, ahí en el altar, ellos solos, como si la iglesia no existiera, y están ahí adorando, perdidos, diciendo durante 2 horas, no sé, no quiero hablar porque pueden relacionar y no se trata de eso, pero hay un montón de jóvenes que creen que el sonido apacible y que hay que estar ahí muy bonitos, muy comoditos en el sonido apacible. Les voy a decir algo, me chocan esos del sonido apacible. Les voy a decir por qué. Porque el sonido apacible solamente es para los que han enfrentado la guerra. Pregúntenle a Elías. Elías vino en sonido apacible después de que asesinó a 450 y 400 sacerdotes y profetas. No antes, no antes. Tú no tienes derecho de entrar al sonido apacible si no has matado a los gigantes de tu casa. ¡No me han hecho guerra! Familia, necesitamos conectarnos a esta temporada que Dios quiere para nosotros. Yo soy parte de un avivamiento. Yo no soy nomás parte, yo nací para un avivamiento. No sé tú, pero yo sí. Ay, qué creída, me vale. Yo nací para un avivamiento. Yo soy de esta generación. Elías vino a oír un sonido apacible después de enfrentar batallas, después de enfrentar a los enemigos de Dios. Pero hoy tenemos la idea de un Dios muy romántico, de un amor muy humano. Y la verdad es de que no me malinterprete, y quiero aclarar esto porque a veces me meto en problemas por las cosas que digo. O sea, yo creo en el Dios de amor. Por supuesto, yo creo en Juan 3:16, yo creo en el Dios que por amor envió a su Hijo para salvarnos. Yo creo que su amor me alcanzó, que me atrajo con cuerdas de amor. Yo creo en el Dios de amor. Pero déjenme decirles algo, y esta es una parte que a mí me preocupa, a mí, Patria, a mí me preocupa esta parte de lo que estamos viendo en esta temporada. Y a mí me preocupa
humano, un Dios que quiere que te vaya bien, un Dios que quiere tu estabilidad, un Dios que quiere que tu matrimonio prospere, un Dios que quiere que te vaya bien en tu trabajo, en tu escuela. Nos hemos estacionado en un Dios de amor humano, y Dios es más que ese amor humano. El amor de Dios es fuerte, es celoso, es una fuerte llama. El amor de Dios no es el amor humano que hemos soñado, que hemos pensado, de apapacho. A veces pienso que aterrizan el amor de Dios como esto. Como, no sé si han visto esas familias en donde sus hijos son terribles, son unos desastres, y están en casa ajena y: papi, bájate de ahí, ya rompió la tele. Papi, no te subas ahí. ¿Cuál papi? Dale una nalgada a ese chamaco maleducado. Ese es el problema de aterrizar a un Dios de amor humano, que pensamos que te va a decir con tu pecado: ay, está bien, ay papi, está bien. Oye, déjame decirte algo. Yo he leído mi Biblia una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y las veces que yo he visto que la Biblia habla de un Dios de amor, más que Dios presentándose como un Dios de amor, es los apóstoles presentándonos al Dios de amor, que fueron tan impactados por el amor de Dios. Veo a un Juan escribiendo, y Dios es amor. Pero déjenme decirles mi opinión de Juan. Juan era un romántico. Juan era un romántico empedernido. Es el que se acostaba en el pecho del maestro. Es el que a sí mismo se representa como el discípulo amado. O sea, ¿quién le dijo? Él se sentía así como, él estaba embelesado en el amor. Y vuelvo a decir, no me malinterpreten, pero cada vez que yo leo mi Biblia, yo no leo a Dios presentándose como: queridos hijos, he aquí el Dios amoroso. Pues ni que fuera Diosito cariñosito Dios. Yo no veo a Dios presentándose como: hey, he aquí Jehová, el Dios de amor. Cada vez que yo veo a Dios presentándose, es un Dios que hay truenos detrás de él, que la gente dice: dile a ese Dios que se calle. Cada vez que yo veo a Dios presentándose, es un Dios que le empieza a decir a la gente: yo soy Jehová tu Dios, yo soy Jehová el Dios poderoso, yo soy Jehová el varón de guerra, yo soy Jehová varón de guerra, yo soy Jehová de los ejércitos. ¡Qué padre! Es solamente mirar la parte del amor, pero hay un Dios que sigue hablando a su pueblo como un ejército. ¿Para qué necesitas armadura? Por eso muchos no pueden vencer sus batallas. Y abrazan a los demonios, porque como es un Dios de amor. Espérate, chiquito, tranquilo, no te asustes. Grita mucho aquí, tranquilo, ahorita nos vamos. Siguen viendo pornografía en sus teléfonos. Y siguen de viejas chismosas, criticones. ¿Me ayudan en el teclado? Hey, yo quiero recordarles que los mexicanos somos gente de guerra. Sí, amén. Yo creo
que los mexicanos, más que ninguna otra nación, tienen una responsabilidad con el mundo. Porque no existe otro himno de guerra que diga mexicano, no dice gringos al grito de guerra, no dice australianos al grito de guerra, no dice italianos al grito de guerra, no dice españoles al grito de guerra, dice mexicanos al grito de guerra. Si alguien tiene una responsabilidad en el mundo, somos los mexicanos. Me encanta nuestro himno. Hay aquel que se atreva a profanar. Hay de aquel, cuidadito y te atrevas a profanar estas tierras benditas. Hay de aquel. Yo quiero ahora esa actitud. Ojalá tuviéramos esa actitud y hubiéramos corrido a todo el narco de nuestra nación. Los más violentos deberíamos de ser nosotros, y no violencia como ellos, que es fácil agarrar un arma. La violencia que requiere el reino de Dios es más intensa. Por eso a este tiempo les incomoda el grito, les incomoda que el cristiano se ponga violento, les incomoda, porque siempre lo he dicho, el clamor, la guerra es incómoda, la guerra es incómoda, incomoda al mundo, incomoda a la gente, incomoda a los demonios, incomoda a los religiosos. El clamor, la violencia es incómoda, porque la guerra siempre no puede salir ileso. En la guerra mueres porque mueres. Pero ¿sabes por qué incomoda la guerra? Porque algunos no quieren morir y quieren todavía un poquito de la gloria de Dios, robarse la gloria. Pero un muerto no se puede robar la gloria de Dios. Por eso algunos no quieren entrar a la guerra, porque todavía quieren un poquito de la gloria. Pero escúchame, tú y yo necesitamos despertar, porque nuestro Dios es un Dios de guerra. O sea, si Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, Dios no se quedó en el Nuevo Testamento. Dios nos dice, ahora miren todo lo que dije en el Antiguo Testamento y ahora solo muévanse en el amor. No, si Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, Dios sigue siendo un varón de guerra. Dios sigue siendo el Jehová Sebaot. Dios todavía sigue dirigiendo a su pueblo a las batallas, a las conquistas. Dios todavía quiere llevar a su iglesia mexicana a tomar nuevamente el territorio mexicano y ganarnos a nuestra nación. Dios todavía te quiere dirigir para nuevas conquistas, para que veas la mano de Dios, para que tus nietos se vuelvan predicadores, para que tus hijos empiecen a servirle a Dios con locura. Dios todavía quiere llevarte a las conquistas que Él tiene para ti, pero necesitas despertar, porque ¿cómo despertamos? Hay una cosa que hace entrar a la guerra y se llama clamor. Tú necesitas comenzar a clamar. Yo vengo de una generación, mi esposo y yo, de hombres con gargantas desgarradas. Tú los oías predicar y eran unos perros rabiosos. Yo no puedo estar tranquila. Yo vengo de este sistema, yo vengo del mundo, y mi esposo, cuando recién nos conocimos, él me apodaba la profeta Molotov. Yo no puedo estar tranquila, porque si antes para Dios yo era violenta, ¿cómo voy a andar aquí toda patruatona? Yo creo que por eso Dios me llamó. Yo no vengo de una familia cristiana. ¿Sabe por qué yo creo que Dios me llamó? Porque a muchos de los que llevan años en el Evangelio se les olvidó entrenar a sus hijos en la batalla, y Dios tuvo que traer a otros violentos. Pero hoy es un buen día para que despertemos. Hoy es un buen día para que tú y yo comencemos a despertar a la guerra y a lo que Dios tiene para nosotros. Escúchame, yo quiero recordarles, porque a todos nos encanta
Y cada vez que se habla de avivamiento, y más estos últimos 3 años, que pareciera que la palabra avivamiento recobró vida una vez más. Y todo el mundo está hablando avivamiento, avivamiento. Pero quiero decirles algo, porque hemos confundido avivamiento. Avivamiento creen muchos religiosos que solamente es temblar, es hablar en lenguas, es ver milagros y señales. Queridos, eso sucede desde siempre, desde que el bendito Espíritu Santo vino a la tierra, ha sucedido con o sin avivamiento. Avivamiento no es para eso. Yo quiero recordarles para qué es avivamiento. Joel 3:9 dice que va a venir el Espíritu Santo sobre toda carne, pero quiero recordarles para qué es avivamiento. Avivamiento es para esto. El Espíritu Santo es para esto. Y dice Joel 3:9: proclamad esto entre las naciones, proclamad el amor de Dios. ¿Eso dice? ¿Qué dice? ¡Proclamad guerra! ¡Despierten los valientes! ¡Acérquense! ¡Vengan todos los hombres de guerra! Avivamiento no es para que te caigas, no es para que sientas bonito, es para que despiertes a la guerra. Piensa bien si quieres entrar a avivamiento. Piensa bien si quieres que tus hijos entren a avivamiento. A mí estoy muy conmovida porque año con año estamos yendo a Cuba, y este último año yo estoy orando a Dios que me ayude con mi voz. Yo ya pasé de una voz de pollito mión a esta voz, pero todavía me falta, porque yo no aguanto tantos ramos como mi esposo. Estábamos en Cuba, un calorón de 45 grados. La primera vez me desmayé predicando. Mi esposo predica 7 veces ahí, no se le va la voz, no aguantábamos. Y mi hijo mayor se le acercó llorando, porque ya no traíamos voz nadie. Y le dice: papá, perdóname por no aguantar tu ritmo. Ojalá tus hijos se acerquen así y te digan: papá, mamá, perdón porque me canso, pero quiero pelear las batallas contigo. Avivamiento es para que tú y yo despertemos a la guerra. No es para que nuestras hijos crezcan, eso es consecuencia, no es el motivo. Es para que haya batalla, para que la guerra, para que el espíritu ferviente se despierte en nuestro interior. Para eso es avivamiento, para que eso es que el Espíritu Santo viene. Y hay algo que despierta la guerra. Vaya conmigo, siga leyendo Jueces capítulo 3, versículo 9, 8. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel. Y no fue el diablo, fue Dios. Los vendió en manos de Cusán-Risatal, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán 8 años. Entonces, ¿cómo me encanta esos entonces? Esos entonces es cuando el Espíritu viene sobre alguien y algo diferente sucede en medio de su cotidianidad. Ese entonces es la intervención del Espíritu Santo que puede suceder en esta noche. Y entonces, en aguas profundas, ¿cómo espero que ese entonces, para que hoy podamos avanzar a lo que Dios quiere para todos los que estamos aquí? Y dice la Biblia que Jehová nos vendió con Cusán. ¿Saben qué significa Cusán-Risatal? El de doble maldad. Oigan, a veces yo me siento vieja diciendo: en mis tiempos
no haría esta maldad, Gabriel. Y es que la verdad, pareciera que esta generación está enfrentando una doble maldad, ¿sí o no? La violencia con que el diablo ha venido contra ellos no es la violencia que vino contra nosotros. Ellos están a un dedo de la doble maldad. Hoy más que nunca estamos enfrentando, pero ¿saben quién nos llevó a enfrentar la doble maldad para que no se les olvidara la guerra? ¿Quién? Yo no sé si la violencia que está viviendo nuestro país es Dios mismo permitiendo, porque su iglesia no ha despertado la guerra. Yo no sé si las batallas que siguen afectando tu casa sea porque no te has despertado la guerra. Pero hoy es un buen día. Puede suceder esto que está diciendo la Biblia. Entonces, léalo conmigo. Súbase el grupo de alabanza. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador de los hijos de Israel y los libró. Esto es Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a la batalla, y Jehová entregó en sus manos a Cusán. Oye. Espérate. Está diciendo la Biblia que y entonces el pueblo de Israel volvió a entrar en sí. Otra vez la iglesia dijo: ¿qué fregados hemos estado haciendo todo este tiempo? Y entonces clamaron, porque déjame decirte, lo he dicho una y otra vez, Jehová nunca se ha movido por la necesidad de la gente. Hay algo que siempre despierta el corazón de Dios, y es el clamor de sus hijos. Clamaron a Dios y Dios los reconoció, y clamaron a Dios y Dios envió su ayuda, y clamaron a Dios y Dios los sacó, y clamaron a Dios y Dios despertó un libertador. ¿Cuánto estoy orando que se despierten los libertadores en medio de la iglesia mexicana? Que se despierten los otonieles una vez más, que nuestra nación comience a ser liberada de tantos demonios que nos han oprimido durante años. Y dice: entonces levantó a Otoniel, pero escucha, hermano menor de quién? De Caleb. Hermano menor de Caleb. No sé si me están entendiendo. Hermano menor de Caleb. Yo no sé, pero yo creo que estaba Otoniel siendo un chamaquillo, y yo creo que él veía a su hermano cada vez que llegaba de la batalla y decía: ¡guau! Y yo creo que de pronto se acercaba como chamaquillo, ya son los chamaquillos. Oye, ¿y qué tal me fue? Y entonces le empezaba a contar: no, Jehová se metió y nos entregó las cabezas. Y yo creo que él decía: ¡guau, no manches! ¿Y qué más hacían? Clamábamos, gritábamos y huían. Y él: su pecho. No manches, ese es el Dios que me serve. Ese es el Dios. ¿Saben cómo se llama? ¿Qué significa Caleb? Oye, yo no sé, aunque seas como un perro chihuahua de esos que tiembla, que tienen una vocecilla ahí de perrillo, aunque seas uno de esos, hay algo que nos está guiando nuestra búsqueda, que
está viendo cómo estamos como perros fieles. Yo vengo de esa generación de ver a perros fieles delante de Dios. Y un día Dios dijo: voy a levantar. Mi pueblo otra vez despertó. Hay una doble maldad. Están clamando, están pidiendo ayuda. Yo no me puedo resistir a eso. ¿Qué voy a hacer? Hay un chamaquito que tiene un corazón que le está ardiendo. Ha visto a su hermano. ¡Oh! Voy a levantar al león, al león, al león de Jehová. Porque esto significa también león de Jehová. Y ahora ya no es un chihuahua, ya no es un perrillo. Ahora viene el grito del león de la tribu de Judá, que sale a favor de su pueblo, que sale para pelear con los enemigos, que sale para despedazar y desgarrar. ¿Por qué no se pone de pie? ¿Sabes por qué? Muchos religiosos han intentado callar el clamor. Porque si se despierta el león, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si el león ruge, ¿quién no profetizará? Por eso muchos han intentado callar a la iglesia. Han dicho: no griten tanto, apláquense, no sean tan violentos, no sean tan pentecostales. Pero ¿sabes por qué yo soy una loca? Porque yo sí creo que la iglesia va a despertar y otra vez el león de la tribu de Judá va a comenzar a